Cuando el millonario soltó la carcajada, pensó que todo era un entretenimiento más en su sala de juntas. No se dio cuenta de que, en el piso inferior, detrás de una puerta de servicio, una mujer guardaba la suma de su risa y la convertía en una cuenta clara: alquiler, medicinas, facturas. Lucía Vega apretó la pluma de jade entre los dedos mientras el eco del humor de Victor Reeves se filtraba por la rejilla del aire acondicionado. No imaginaba que aquella misma risa iba a marcar el momento en que dejaría de ser invisible. La sala ejecutiva estaba iluminada con frío artificial. Un tapiz enorme representaba una ciudad de rascacielos como un juramento. Así es el poder, ordenado y alto. Reeves se reclinó, botas negras apoyadas en la alfombra, y lanzó la oferta como quien tira una moneda a una fuente para ver quién se inclina a recogerla. $27,400 por la traducción perfecta de un contrato en mandarín. Fue una cifra elegida para provocar, suficiente para que todos en la mesa sintieran un hormigueo de codicia o de curiosidad. Mientras tanto, 2 pisos abajo, la cocina del edificio era un asentamiento de cambios. Una cafetera que había visto mejores días, una olla donde siempre quedaba una película aceitosa y la ventana que daba a un patio con lavadoras industriales que zumbaban como pequeñas fábricas de ruido. Lucía trabajaba con movimientos aprendidos, recogía tazas, barría migas, recogía papeles con dedos que conocían cómo no dejar huellas. Su vida, reducida a horarios y a cuentas, pendía de un hilo que se tensaba cada mes. Tenía un aviso de desalojo marcado con un sello rojo, una cita en el hospital para la siguiente semana cuyo coste no podía cubrir, y guardada entre las páginas de un cuaderno viejo, la letra de su padre, con diagramas y notas que ahora eran su capital más verdadero. La pluma de jade descansaba envuelta en un trapo junto al fregadero. Había venido con ella desde que su padre se fue. Era un objeto que no solo escribía, llevaba la memoria de las palabras técnicas que Rafael había pronunciado en la cocina cuando enseñaba a su hija a nombrar piezas, sistemas, ciclos térmicos y traducciones no literales sino funcionales. Para Lucía, aquella pluma era la herencia tangible de una vida que había aprendido a hablar en 2 mundos, el doméstico y el técnico. En su bolsillo, además, un teléfono con 11 correos sin leer, mensajes de la casera, recordatorios de pago y, al final de la lista, un aviso del hospital que pedía confirmación de ingreso. Cada notificación era una pequeña asfixia. El contrato en mandarín llegó por correo interno un martes por la mañana. En la sala de juntas, el documento apareció envuelto en capas de seguridad, como si alguien intentara protegerlo de acusaciones futuras. La empresa había abierto una mesa de trabajo con Hank Tech, una compañía asiática que estaba apuntando su capital en sistemas de modelado térmico para centros de datos. Era un acuerdo estratégico, y para Reeves un juego de ajedrez público. Quien destapara la mejor traducción obtendría no solo dinero, sino la mirada aprobadora de la dirección. Willis, el vicepresidente, sonrió con la suficiencia de quien ya empezó a anotar en su libreta el nombre para la placa que algún día pondrían sobre su despacho. En la cocina, Lucía limpió un derrame de café y dejó la radio apagada. El jefe de seguridad, por costumbre, la saludó con un gesto vago cuando pasaba. Ella no se acercó a la puerta principal. No es que su trabajo la impidiera, sino que había aprendido la geografía del edificio por las sombras. Sabía dónde estaban las alfombras menos pisadas, dónde el pasillo tenía un eco que delataba pasos apresurados. Cuando la voz de Reeves cruzó la rejilla con su risa, Lucía no la interpretó como una invitación, la convirtió en una suma. Conocía el precio de las cosas en su barrio, la fianza, la operación de su madre si empeoraba, el importe del transporte para las citas médicas. $27,400 se le aparecían como una tabla de salvación. Esa noche, después del cierre, Lucía se quedó un rato más. Había aprendido que el edificio amanece y duerme con ritmos propios. La guardia se reduce, las luces se atenúan y los ejecutivos abandonan sus montañas de papeles para ir a casas donde sus nombres tampoco están manchados por la rutina. Ella recogió una carpeta que había quedado en la sala de reuniones, no para robar, sino para revisarla por el mismo impulso que llevó a su padre a dejarle el cuaderno.
Aprender. Dentro encontró párrafos que, sin ser explícitos, dejaban intuir tecnicismos, frases que una traducción literal arruinaría. Lucía pensó en las palabras del padre. Traducir no es cambiar el idioma, es trasladar el sentido. Y esa noche, envuelta en la linterna de su teléfono, comenzó a hacer notas. No fue una decisión dramática, sino una acumulación de noches. Traducir por correo era su manera de equilibrar las cuentas. Firmaba con un seudónimo, Night Owl. Era un nombre que sabía a discreción, como el animal que trabaja en la madrugada. Empezó a dejar pequeñas correcciones en el borrador, matices en la terminología, ajustes en la terminología técnica para que los cálculos de intercambio no perdieran precisión. No buscaba reconocimiento, solo el dinero que le permitiera respirar 3 meses más. Los primeros cambios pasaron desapercibidos. La firma Night Owl apareció en la pizarra de la sala de traducción y alguien la borró con un gesto impaciente. Pero los ejecutivos empezaron a notarlo, frases más limpias, términos técnicos que encajaban con la estructura de Hang Tech. Willis, siempre alerta a cualquier brillo ajeno, comenzó a apropiarse de la mejora. En una reunión, citó fragmentos que claramente no eran suyos y los presentó como si fueran suyos, con esa voz plana que mezcla la arrogancia con el hábito de quien nunca ha tenido que justificar su mérito. La injusticia no golpeó a Lucía en ese instante con fuerza, lo hizo en pequeñas punzadas. La primera vez que vio su firma borrada en la pizarra, sus manos se congelaron. La segunda, cuando Willis presentó la traducción mejorada como resultado de su equipo, la rabia se mezcló con algo más profundo, el recuerdo de su padre quitándole a las palabras el polvo para hacerlas útiles. Rafael le había enseñado a usar la lengua como un instrumento de precisión, no como un ornamento para el reconocimiento público. Si su trabajo servía para que la empresa ganara, ¿por qué su familia seguía en la cuerda floja? La respuesta vino en la forma de una amenaza. Una noche, cuando la luna todavía no se había decidido a abandonar el cielo, Lucía encontró el cuaderno del padre abierto, la pluma de jade fuera de su estuche, y un mensaje con tinta barata sobre la encimera. No te metas donde no debes, conoces las reglas. No había firma. La letra era temblorosa, como si quien la hubiera escrito supiera mandar mensajes a través del miedo en vez de la confrontación. Ese papel era la primera señal de que la apuesta de Lucía la había llevado a rozar algo que no era un simple juego de oficinas. La escalada fue mecánica. Un archivo que había colgado en la plataforma interna, Translation Bridge, apareció corrupto. Otra noche, su acceso al servidor fue temporalmente bloqueado por mantenimiento. Unos días más tarde, alguien dejó caer en la cocina fotos de su madre, tomadas desde la distancia, como si quisieran recordarle que su familia estaba expuesta. En la empresa, los rumores sobre su origen empezaron a circular en voz baja. En la vida real, la casera apretó los plazos del desalojo. El pulso de la casa se aceleró. Mientras tanto, Hang Tech enviaba mensajes a través del contacto oficial. Necesitaban ver quién podía enfrentar los matices técnicos y culturales del contrato. Lucía supo, por intuición y por las notas en el cuaderno de su padre, que el desafío no era solo lingüístico. Había pruebas diseñadas para evaluar comprensión técnica y sensibilidad cultural. Estas pruebas exigían conocimiento del léxico técnico y también la capacidad de interpretar intenciones, qué matiz tenía que llevar la cláusula para que no sonara impositiva en una cultura diferente. Rafael lo había explicado en su cuaderno con diagramas y notas al margen. Lucía, con la pluma de jade entre los dedos, reconstruyó esas lecciones en su cabeza. La decisión de entrar en el juego de forma más visible no fue inmediata. Sabía que exponerse implicaría riesgos personales. En la empresa había gente capaz de destruir la carrera de alguien en un correo. Fuera de la empresa, las amenazas podían transformar la vida de su madre en un infierno. Pero la suma ofrecida por Reeves había encendido una posibilidad concreta. Pagar la primera mensualidad vendría acompañada de tiempo para preparar una defensa más amplia. Así que Lucía redobló sus esfuerzos. Trabajó noches enteras, con luces tenues y café frío, volcando el conocimiento del cuaderno en la pantalla.
Sus manos, acostumbradas a fregar y a recoger migas, aprendieron de nuevo a escribir cálculos y a trazar equivalencias técnicas. En la pequeña ventana del apartamento, una foto de su padre miraba desde la mesita. Rafael había sido ingeniero en una fábrica que ya no existía. Había enseñado a Lucía a desmontar aparatos por curiosidad, a nombrar tornillos y válvulas, a entender que la precisión del lenguaje salvaba procesos. Ahora, esa misma precisión podía salvar su casa. Ella lo entendía con una claridad que dolía. La invisibilidad del trabajo que hacía cada día iba más allá del uniforme. Era también la invisibilidad de su capacidad. Si nadie reconocía que ella sabía, su familia pagaría por ello. Los primeros resultados llegaron en silencio. Un correo anónimo agradecía la sutil pero certera revisión. 6 días después, durante una llamada con Hank Tech para aclarar un punto técnico, un ejecutivo comentó de forma casual que la traducción parecía haber superado la barrera cultural. Willis aprovechó para levantar la mano con un gesto de triunfo. En su rostro se dibujó la sonrisa de quien ha encontrado un trofeo sin ensuciarse las manos. Fue entonces cuando Lucía empezó a firmar sus correcciones de forma más visible en los borradores, no con su nombre real, sino con firmas digitales discretas que remitían a Night Owl, pequeñas pistas que solo alguien atento podría seguir. La presencia de Night Owl en el sistema generó curiosidad. Algunos comenzaron a trazar hipótesis. ¿Un consultor externo? ¿Un becario de doctorado? Lucía se movía entre la invisibilidad y la posibilidad de ser descubierta, midiendo cada paso. Su trabajo no era un acto de heroísmo, sino una estrategia de supervivencia. Cada corrección que hacía resonaba en ella como un acto de justicia. Después de todo, traducir significaba emparejar mundos, y ella tenía derecho a existir en el mundo que los contratos definían. Pero no había juegos sin jugador enemigo. Derek Willis no tardó en sentirse amenazado. No por motivos nobles o por el amor al trabajo, sino porque cualquier brillo ajeno opacaba su trayectoria. Su ambición había sido sistematizada por años de prácticas corporativas. Él sabía cómo capitalizar la visibilidad de otros y convertirla en confianza hacia su nombre. Si Night Owl conseguía un reconocimiento mayor, su propia posición peligraba. Entonces empezó el sabotaje con la sutileza de quien quiere parecer casual. Preguntas sembradas en los pasillos, referencias en correos que insinuaban que la autoría no había sido más que una coincidencia, borrados sutiles de firmas para que pareciera que el equipo había hecho el esfuerzo y no un agente externo. La violencia de las microagresiones fue escalando hasta convertirse en un acto más deliberado. Una mañana, Lucía encontró la caja donde guardaba la pluma de jade vacía. El trapo que la envolvía estaba en el suelo, sin manchas pero sin la calidez de la pertenencia. Al lado, una nota. Esto no es tu guerra. No había huellas claras, pero había una intención. La pluma no era un objeto cualquiera. Era el mediador entre la técnica de Rafael y la comunidad laboral que Lucía quería representar. Robarla apuntaba a algo más profundo, cortar el suministro de la memoria que la hacía competente. Perder la pluma fue un golpe que no solo dañó la logística de su trabajo, sino también su centro emocional. En el cuaderno del padre, la pluma había dejado marcas de tinta que representaban fórmulas, explicaciones técnicas y gráficos dibujados a mano. Sin ella, la reconstrucción de términos perdía ritmo. Para Lucía, la pluma era un eco de la voz de su padre. Que alguien la hubiera tomado significaba que la persona que lo hizo entendía su valor y por lo tanto podía usar ese conocimiento para silenciarla. La respuesta emocional fue una mezcla de ira y miedo. Sabía que denunciar el robo a seguridad sin pruebas la haría ver como una trabajadora histérica, pero no denunciarlo la haría vulnerable. Pensó en su madre, en las facturas, en la posibilidad de que Willis pudiera usar la amenaza de exponer su condición migratoria como arma. En una conversación que tuvo con la única amiga en la que confiaba del edificio, dijo con voz contenida: «Si me empujan al borde, no tendré más remedio que arrojarme». No lo dijo como una metáfora heroica, sino como una constatación. Había una línea que, una vez cruzada, la obligaría a usar todos los recursos que tenía. Fue entonces que empezó a compilar pruebas. Lucía se convirtió en detective por necesidad. Reexaminó registros de acceso, buscó cámaras en las entradas y consiguió, con paciencia y sin hacer ruido, descargar segmentos de video de los pasillos.
Encontró movimiento alrededor de la tarde en que la pluma desapareció, una sombra que no pertenecía al personal de limpieza, una figura que miró a la cámara y que, en un ángulo desafortunado para ellos, mostró un gesto que le resultaba sospechosamente parecido a una camisa que Willis solía llevar. Las imágenes no eran nítidas, pero ofrecían pistas. La reconstrucción técnica no fue más amable. La versión corrupta del archivo contenía fragmentos de metadatos, huellas digitales que indicaban un acceso desde una terminal interna a las 2 de la madrugada. Lucía no tenía acceso a la consola de seguridad, pero sí sabía cómo moverse en los márgenes. Pidió ayuda a un vecino que trabajaba en sistemas y que, simpatizante de su lucha, aceptó revisar la capa superficial de los archivos. Entre ambos descifraron que el archivo había sido intervenido intencionalmente para que ciertos pasajes parecieran incoherentes, vulnerando así la percepción del cliente sobre la capacidad de la empresa para manejar el contrato. Era un sabotaje con una intención clara: provocar fallo y justificar despidos o la pérdida de la negociación. Fue entonces que empezó a compilar pruebas. Lucía se convirtió en detective por necesidad. Reexaminó registros de acceso, buscó cámaras en las entradas y consiguió, con paciencia y sin hacer ruido, descargar segmentos de video de los pasillos. Encontró movimiento alrededor de la tarde en que la pluma desapareció, una sombra que no pertenecía al personal de limpieza, una figura que miró a la cámara y que, en un ángulo desafortunado para ellos, mostró un gesto que le resultaba sospechosamente parecido a una camisa que Willis solía llevar. Las imágenes no eran nítidas, pero ofrecían pistas. La reconstrucción técnica no fue más amable. La versión corrupta del archivo contenía fragmentos de metadatos, huellas digitales que indicaban un acceso desde una terminal interna a las 2 de la madrugada. Lucía no tenía acceso a la consola de seguridad, pero sí sabía cómo moverse en los márgenes. Pidió ayuda a un vecino que trabajaba en sistemas y que, simpatizante de su lucha, aceptó revisar la capa superficial de los archivos. Entre ambos descifraron que el archivo había sido intervenido intencionalmente para que ciertos pasajes parecieran incoherentes, vulnerando así la percepción del cliente sobre la capacidad de la empresa para manejar el contrato. Era un sabotaje con una intención clara: provocar fallo y justificar despidos o la pérdida de la negociación. Y detrás de ese sabotaje parecía haber manos que no querían solo crédito, sino el colapso de una propuesta que podría redistribuir poder en la empresa. Las piezas, lentamente, comenzaron a encajar. La persona que se había llevado la pluma sabía de su valor. Quien había corrompido el archivo sabía lo suficiente de sistemas para cubrir sus huellas. Lucía se encontró en la encrucijada. Afrontar a Willis directamente sin pruebas sólidas sería suicida. Acumular pruebas requería tiempo que no tenía. Su madre empeoraba y la casera golpeaba con más fuerza en la puerta. Fue en medio de esa presión que apareció un correo nuevo de HankTech. Habían programado una videoconferencia para clarificar dudas y querían verla. No la citaban a ella, por supuesto, la invitación era para el equipo oficial. Pero la posibilidad de que Lucía pudiera estar presente, aunque fuera por detrás de una pantalla como intérprete ocasional, convocaba una decisión de riesgo. La noche anterior a la llamada, Lucía se encerró en la cocina y trabajó hasta que las manos le dolieron. Abrió el cuaderno de su padre y reencontró páginas que hablaban de cómo nombrar procesos sin traicionarlos. Había diagramas sobre cómo presentar una ecuación de transferencia térmica en un lenguaje que hiciera sentido en otro idioma. Notas sobre cómo una traducción demasiado literal podía provocar fallos de interpretación en la ingeniería. Cada página era una pequeña lección de supervivencia técnica. La pluma de jade le hacía sentir la presencia de su padre. Sin ella, las letras eran templadas, pero el contenido seguía ahí, tatuado en su memoria. Decidió preparar una intervención sutil. Si podía entrar como apoyo lingüístico, un papel que le era familiar, quizá tendría la oportunidad de corregir a tiempo un pasaje clave y mostrar que una comprensión profunda, no un glosario automático, era lo que HankTech buscaba. No la haría pública todavía. Su plan era ser la sombra que arreglara la mesa, la mano que pasara las páginas con correcciones técnicas menores. Pero la sombra se transforma en luz con relativa facilidad.
Cuando la insistencia del cansancio empezó a pedirle tregua, cayó en la cuenta de que necesitaba aliados. Contactó a Mr. Young, viejo colega y amigo del padre, que aún conservaba respeto en la comunidad de ingenieros. El hombre respondió con una voz grave: «Tu padre siempre decía que el idioma es la segunda herramienta del ingeniero». Young no iba a intervenir directamente, pero le ofreció una pieza clave, un contacto en Hangtech que respetaba a Rafael y que podría, en caso de necesidad, corroborar la calidad de una traducción técnica. Esa pequeña ayuda era como una lámpara encendida en la oscuridad. Sin embargo, antes de que pudiera usar la ventaja, el piso de la escalada terminó en una noche que cambió todo. Abrió su correo para preparar los últimos apuntes y, con la respiración anclada, comprobó que su cuenta tenía accesos no autorizados. Al mismo tiempo, la puerta del apartamento se abrió con un ruido sordo. Alguien había manipulado la cerradura. No hubo heroísmo. Simplemente un papel arrugado en la mesa con una frase que no necesitaba firma. «Estarás donde debes estar». La pluma seguía ausente. En ese momento, la decisión de Lucía dejó de ser solo sobre su familia o su necesidad de dinero. Se convirtió en una elección sobre quién dictaría las reglas del juego. Si se quedaba callada, la invisibilidad la consumiría. Si hablaba fuerte, arriesgaba la exposición de su madre y la posibilidad de que su vida entera se desmoronara por represalias planificadas. Mientras tanto, Reeves volvía a reír en la sala grande, sin saber que su gesto había encendido una llama que ahora requería combustible para convertirse en luz. Había, en el centro de ese conflicto, una cosa que Lucía aún poseía y que nadie había tocado: una copia digital de los primeros borradores enviada a un correo alternativo que había abierto para pequeñas ventas de segunda mano. Esa copia contenía marcas de agua, firmas digitales y capturas de pantalla que registraban su autoría parcialmente. Era un hilo que podría atar la verdad a la evidencia si alguien lo supiera leer. Ella lo guardó como quien esconde un fósforo en la chaqueta, no para prender una hoguera sin planificación, sino para tener la posibilidad de comenzar algo más grande. Esa misma madrugada, mientras afuera la ciudad respiraba un silencio de neón, Lucía escribió un mensaje a sí misma en el cuaderno de su padre: «No puedo volver atrás. Si acaso decido exponerte, será con pruebas que nadie pueda borrar». Subrayó la frase con la punta de la pluma imaginaria y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la pelea no era solo suya. Era la de todos los que trabajan en la sombra y cuyo talento se explota sin recompensa. Al amanecer, cuando la ciudad empezó a recobrar el ritmo, Lucía se presentó en el trabajo con los ojos hundidos, pero la voz tersa. Caminó entre mesas con dobladas servilletas y tazas vacías y vio a Willis pasar de largo con la calma de quien cree que ya ganó. La videoconferencia con Hangtech estaba programada para el final de la semana. Había tiempo y no había tiempo. La cuenta atrás en su teléfono marcaba la urgencia de un mundo que no espera a quien necesita respirar. Y entonces, en medio de la rutina, en la mentalidad de quien todavía calcula, sucedió algo que la dejó sin aliento. La firma Night Owl apareció, por primera vez, en la pantalla de notificaciones internas, acompañada de un mensaje que no era un agradecimiento, sino una advertencia. «No te creas invisible. Te observamos». Nadie habló, pero el silencio se hizo tan pesado que pareció que los techos se inclinaban. Lucía sintió la mirada de otro sin que nadie miraba. Supo que ya no podía esconderse detrás del trapo de la limpieza. A partir de ese momento, el juego cambió de reglas. Ya no bastaba con arreglar una frase aquí o allá. Ella estaba dentro del tablero, y alguien había movido una pieza para intentar encerrar su rey. La encrucijada era clara y cruel. O conservaba la discreción y trataba de recomponer su vida sin perder nada, o subía al tablero y, con voz y pruebas, empezaba a exigir no solo el pago de una traducción, sino el reconocimiento de que el saber también pertenece a quienes limpian y sostienen el complejo humano de la empresa. Si algo le enseñó la risa de Reeves, fue que la burla puede ser una forma de medir quién tiene el valor para escuchar. Lucía decidió que, aunque el riesgo era enorme, el silencio ya le había cobrado demasiado.
Recostada contra una pared fría, apretó el teléfono en la mano y, con dedos que habían aprendido a leer entre líneas, empezó a escribir en un borrador privado. Nombres, horas, evidencias. No para publicarlo sin plan, sino para construir un tejido de hechos irrefutables. Sabía que necesitaba una estrategia que no fuera solo coraje, sino precisión. Y mientras tejía la lista de pruebas, su mente volvió al cuaderno del padre, a la curva de la letra donde Rafael dibujaba con paciencia. Allí, entre ecuaciones y explicaciones, había una nota pequeña. Para quien deba ver más allá de la función, la palabra es puente y escudo. Lucía entendió que la lengua era también trinchera, que aquella mezcla de técnica, cultura y memoria podría, si se empleaba continuo, no solo darle a su familia una tregua, sino obligar a la empresa a mirar su propio reflejo. La videoconferencia con Hank Tech se acercaba, y con ella la posibilidad de que todo se precipitara. Lucía sintió el peso de la elección. El reloj seguía su marcha fría, implacable. Afuera, la ciudad continuó su movimiento indiferente. Coches, bicicletas, sombras con prisas que no hacían más que remarcar la distancia entre quienes mandan la risa y quienes la escuchan intentando pagar las cuentas. En su bolsillo, una luz parpadeante, un correo nuevo, un mensaje que, con pocas palabras, condensaba la amenaza y la promesa. La pantalla mostró una línea que podía ser tanto un ultimátum como una invitación. Si sigues, nos veremos. Si callas, todo quedará en su sitio. Lucía cerró los ojos un instante. La pluma de jade no estaba en su mano, pero la idea de ella le dio fuerzas. Más que un objeto, la pluma representaba el modo en que su voz podía perforar la opacidad. Sabía que, para que su acción tuviera sentido, no bastaba con nombrar al ladrón, debía mostrar cómo el conocimiento técnico, doméstico y cultural que ella representaba era una pieza central del acuerdo con Hank Tech. Su objetivo, pensó, no era solo salvar su hogar, era convertir su visibilidad en responsabilidad para la empresa. No buscaba venganza, sino reparación. Tomó el cuaderno, lo cerró con cuidado y pasó la mano por la portada como quien se despide de un viejo amigo antes de salir al frío. La idea de exponer las pruebas en una conferencia con cámaras de por medio le provocó un vértigo. Quien sacara el primer dato sería el que marcara la narrativa. Ella debía ser precisa. Tenía que reunir video, metadatos, correos, fotos. Tenía que demostrar que el sabotaje no era un accidente y que quien se beneficiaba con la pérdida de calidad del contrato era también quien voluntariamente ocultaba la autoría de la mejora. Mientras bajaba a la cocina para preparar un café, su vista se posó en la bolsa donde guardaba la copia digital de los borradores. Era un hilo que quizá la salvaría, pero la sensación de ser observada no se iba. En el correo del trabajo, un nuevo mensaje había llegado. La empresa valora la lealtad. Recuerda dónde te encuentras. No había firma, pero el tono era el de quien pretende no usar la violencia y al mismo tiempo no deja de mostrarla. Respiró hondo, recogió su delantal y miró hacia la puerta del ascensor. El ruido de las botas en el piso de arriba le llegó como un presagio. Reeves se reía otra vez en su despacho, quizás sin conocer el precio real de esa risa. Lucía apretó los puños. La cuenta atrás no iba a detenerse por su miedo. Tenía decisiones que tomar y aliados que convocar. En la cocina, apoyada en la encimera, dejó el cuaderno abierto en una página donde Rafael había dibujado la estructura de una cláusula que exigía interpretación cultural. La subrayó con la punta del dedo. Entonces encendió el teléfono y empezó a mandar mensajes. A Mr. Yang, a su vecino de sistemas, a la cuenta alterna de correo donde guardaba las marcas de agua. Cada mensaje era un paso hacia la claridad. En algún lugar de la sala ejecutiva, una risa se apagó con el simple gesto de alguien que cerró un archivo. Para Lucía, sin embargo, esa risa ya no era un sonido neutro. Era la cuerda que, al apretarse, dejaba ver la posibilidad de convertir la invisibilidad en responsabilidad. Y mientras la ciudad se teñía de la luz fría del mediodía, ella comenzó a preparar el tejido que convertiría su acto inesperado en una verdad que nadie pudiera limpiar con una bayeta. Si la risa de Reeves había sido el detonante, lo que seguía dependía de cómo ella tejiera las pruebas.
Si lo haría sola, arriesgando todo, o si lograría convocar a otros para que el peso de la evidencia fuera insoslayable. En sus manos, el cuaderno cerró el pequeño circuito entre la memoria de su padre y la posibilidad de que una empresa tuviera que responder. Afuera, el reloj siguió, implacable. Dentro, la cocina se llenó del aroma persistente del café y del sonido tenue de un mensaje enviado. Necesito que mi trabajo sea visto. Estoy lista para hablar, pero no sin pruebas. La pantalla mostró, entregado. La elección estaba hecha, el camino aún sin final. La mañana de la videoconferencia llegó con un gris espeso que parecía querer filtrarse por las rendijas del edificio. Lucía estuvo despierta antes del alba, repasando listas en voz baja como quien ensaya un tramo difícil de una canción. Tenía todo lo que necesitaba, o lo que había conseguido reunir en las últimas semanas, dispuesto sobre la mesa de la cocina. Capturas de pantalla con marcas de agua, una serie de correos reenviados a la cuenta alterna, fotos de la pluma halladas en un cubo de basura detrás del garaje del edificio, la encontró un guardia con remordimiento y se la entregó en un sobre sin firma, y el segmento de vídeo de los pasillos donde una camisa con un patrón reconocible cruzaba la toma a la hora exacta en que la caja que guardaba la pluma quedó vacía. También había un listado con horarios de acceso obtenido gracias a la ayuda del vecino de sistemas que situaba un intento de entrar en la consola a las 2 de la madrugada, la misma franja en la que el archivo había quedado corrupto. No todo era contundente por sí solo, las imágenes eran borrosas, los registros podían explicarse como errores de mantenimiento, pero el conjunto empezaba a formar un mapa difícil de ignorar. Ediciones desde una IP interna ligada al escritorio de Willis, movimientos de una tarjeta de acceso que no se correspondían con el horario de limpieza, mensajes internos donde alguien pedía arreglar el borrador antes de la presentación al cliente. La clave, lo sabía Lucía, era presentar el tejido completo en un momento en el que nadie pudiera arrancar un hilo sin que todo se deshilachara. El primer movimiento fue convocar discretamente a Mr. Young. El ingeniero, de voz grave y pasos medidos, llegó al edificio bajo la excusa de revisar un viejo proyecto que había quedado en la nube. Quiso ver los materiales, y al ver la forma en que Lucía los había ordenado, frunció el ceño. No decepcionó solo por el hallazgo técnico, sino porque comprendió el peso simbólico. Allí, entre correos y fotos, estaba la historia de alguien que había aprendido a traducir para salvar su casa. «Esto hay que mostrarlo bien», dijo, «no con coraje, con método». Con él también fue el vecino que había trabajado en sistemas, un tipo de manos ásperas y humor seco que aceptó revisar metadatos y reforzar la presentación técnica. Les dio un nombre a algunas piezas: timestamp forense, registro de sesión, hash del archivo, explicaciones que Lucía repasó hasta entenderlas con la claridad del que conoce un oficio aunque no lo ejerza profesionalmente. El lenguaje técnico dejó de ser un misterio y se convirtió en la cuerda que la volvería a anclar a su verdad. El plan no era irrumpir en la videoconferencia como una acusadora con pruebas sueltas, no podía permitir que la reacción inicial fuera minimizarla. Necesitaba la presencia de un tercero que reconociera la calidad profesional de su trabajo y que, de ser necesario, corroborara la pertinencia técnica de las correcciones. Mr. Young ofreció hacer una llamada previa al contacto en Hank Tech, un antiguo colega que aún respetaba la memoria de Rafael Vega. Bajo un nombre de confianza espiritual, Young pidió a Lin Hang que, si alguno en la reunión tenía dudas sobre la hipótesis de que la traducción obedecía a una competencia real y no a un glosario automático, permitiera que una persona identificada como consultora recomendada demostrara lo contrario. La respuesta de Hang fue fría pero abierta. Si hay alguien que demuestre competencia sin dilatar la reunión, que hable ahora. Lucía sintió la garganta cerrarse. Era un hueco estrecho, una puerta entreabierta en la que podía caber su voz. Mr. Young le dijo bajito: «Tú no estás sola en esto. Habla claro y deja que las pruebas hablen por ti». El día de la llamada, la sala de juntas fue un escenario doble. Por un lado, la solemnidad calculada de Reeves, con su reloj de acero y la mirada medida. Por otro, la inquietud controlada de Willis, cuya sonrisa empezaba a mostrar fisuras. Lucía no estaba en la sala principal. Se encontraba en una pequeña sala de soporte técnico, con la cámara apuntando a su rostro y Mr. Young a su lado, conectado a la misma videollamada desde su despacho en Seúl por cortesía de antiguos contactos.
Su ingreso al espacio virtual fue discreto. Aparece como consultora recomendada Mr. Young y su nombre real no figuraban en la lista pública. Sin embargo, tenida ya en alta tensión la conversación, Lin pidió que quien hubiese enviado aquella documentación hablara en directo para aclarar dudas. Si las correcciones son de alguien aquí cerca, queremos estar seguros antes de pasar al siguiente punto. Fue entonces cuando la risa volvió a resonar, menos despreocupada, con Reeves diciendo, a media voz para los que entendieran: «Está bien, que hable el misterioso Night Owl. Si es bueno, tomamos nota, si no, al menos tendremos un entretenimiento más». Cuando la pantalla mostró a Lucía, el gesto fue casi de incredulidad. Su delantal no aparecía en la cámara, llevaba un abrigo viejo y las manos todavía con las marcas de la última limpieza que había hecho antes de salir. Su voz al principio fue medida, no la voz de quien clama por venganza, sino la de quien presenta una demostración. Traducir, explicó con calma, no es trasladar palabras, sino funciones. Puso un fragmento en pantalla, lo leyó primero en castellano y luego en mandarín. Argumentó por qué ciertos términos técnicos debían adaptarse para evitar errores en la implementación real de los sistemas de modelado térmico. Habló de tolerancias, de coeficientes, de cómo una frase mal matizada podía llevar a una interpretación errónea en un plano de diseño. Lo dijo sin pompa, con ejemplos simples. Si ustedes traducen control de flujo literalmente, pueden estar cambiando la obligación contractual de mantener una recomendación. En ingeniería, la diferencia entre una obligación y una recomendación puede costar proyectos enteros. Hubo un silencio que duró lo suficiente para que el AI pareciera más denso. En la ventana de Hang Tech, Lin observaba con ceño fruncido. Reeves inclinó la cabeza, una mezcla de desprecio y curiosidad desplazándose por su rostro. Willis, que esperaba dominar la narrativa, tragó saliva y buscó una línea de ataque. Fue en ese instante cuando Lucía entró en la segunda fase. Presentó la evidencia. Mostró la captura de pantalla del archivo original con la firma digital parcial de Night Owl y la comparó con la versión corrompida. Compartió el registro que el vecino había extraído, una secuencia de modificaciones desde una IP interna y un horario que coincidía con la tarjeta de acceso utilizada por alguien que, por horas, figuraba con la sesión iniciada en el escritorio de Willis. Reprodujo, con el permiso de Mr. Young, un segmento del vídeo del pasillo, la figura cruzando con una camisa con rayas. No eran pruebas inapelables por sí solas, pero articuladas con lógica y presentadas ante el cliente asiático y el equipo ejecutivo, formaban una trama difícil de ignorar. Willis reaccionó con la irritación de quien percibe que se le escapa algo que creía seguro. «Esta es una campaña para desestabilizar el equipo», dijo, usando el tono que utilizaba cuando pretendía que una afirmación era incontestable por autoridad y no por argumento. Reeves rodó los ojos y por un segundo pareció dispuesto a cerrar la conversación con una broma. Pero Lin, que no hablaba por cortesía sino por interés profesional, pidió que se examinaran los metadatos. Pidió que la empresa autorizara una breve auditoría técnica de la versión corrompida del archivo. Si hay sabotaje, dijo, no podemos confiar en los resultados. La solicitud de Lin fue la palanca que necesitaba Lucía. Antes de la llamada final, había preparado un paquete con todo lo que había recabado. Capturas con sellos temporales, correos reenviados con cabeceras intactas y la transcripción de mensajes internos que claramente sugerían manipulación. Lo compartió en la sala de la videollamada y pidió, con voz sin estridencias, que se realizara la verificación mientras ella ofrecía explicaciones puntuales. Si quieren, puedo repasar una sección crítica del contrato ahora y mostrar por qué su significado cambia sustancialmente según se traduzca, propuso. El clima cambió de tensión fría a nervio palpitar. Reeves no dijo nada al principio, sus manos jugaron con una taza de café decorosa. Finalmente, y con la pragmática falta de entusiasmo de quien se mueve por cálculo, dio la orden de proceder con la auditoría. «Que lo vean, si es una pérdida de tiempo, nos reímos después», murmuró. La risa no fue idéntica a la de otras veces, tenía el brillo de quien reconoce que su entretenimiento puede costarle algo más que un minuto de atención. Mientras el Departamento de Seguridad y Sistemas cotejaba los metadatos, Lucía sufrió un vértigo, la posibilidad de que su evidencia fuera manipulada o interpretada en su contra. El vecino de sistemas, con la calma de quien trabaja entre líneas, verificó la consistencia de los hashes y demostró que la versión corrompida había sido editada con privilegios internos.
Mr. Yang envió un mensaje privado al representante de Hank Tech confirmando que las correcciones no solo tenían sentido desde el punto de vista lingüístico, sino que su aplicación técnica era coherente con las prácticas de diseño que Rafael había defendido toda su vida. Lin, en la pantalla, bajó la cabeza y susurró al intérprete: «Esto concuerda con nuestros criterios». Cuando la auditoría concluyó, la sala virtual explotó en una concatenación de suspiros y miradas afiladas. El informe técnico, breve y directo, decía algo que no dejaba mucho margen a reinterpretaciones. Había una intervención que degradaba el archivo y había rastros técnicos compatibles con accesos internos durante la franja nocturna. No se nombraba a un culpable con mano firme, las políticas corporativas y las limitaciones de las evidencias forenses lo impedían, pero la dirección de la acusación apuntaba hacia lugares que nadie podía ignorar. Willis intentó salvar la situación con una táctica clásica. Cuestionó la validez de las pruebas y pidió tiempo para una revisión interna más profunda. Su voz añadió hastío fingido, como si el proceso le resultara molesto. Pero el efecto fue contrario. En el entorno empresarial, las dudas públicas con Hank Tech erizan la posibilidad de pérdida de contrato, y perder un cliente estratégico conlleva responsabilidades que exceden cualquier vanidad personal. Reeves, que hasta entonces había jugado con la risa como cosa liviana, no pudo evitar la fricción entre su orgullo y la evidencia que emergía. Lin, por su parte, tomó un rol más directo. «Si no aclaran esto aquí y ahora, no firmaremos hasta que haya garantías», dijo con la seriedad de quien tiene capital en juego. Fue el momento en que Lucía hizo lo inesperado que da nombre a esta historia. No se limitó a presentar pruebas y esperar que la verdad se impusiera. Con voz, que ya no quiso vestido de timidez sino de demanda justa, propuso condiciones concretas. Un contrato inmediato que reconociera su autoría intelectual por las correcciones clave. Una cláusula de protección para evitar represalias contra su madre y su futuro laboral. Y que la empresa aceptara un procedimiento de revisión externa para revisar las prácticas internas de gestión de autoría y seguridad del trabajo intelectual. No pidió venganzas, pidió garantías, enseñanza y reparación. Pidió que su trabajo dejara de ser invisible y se convirtiera en responsabilidad corporativa. La propuesta no fue retórica, Lucía la tenía redactada en el teléfono. En la pantalla compartió un borrador: nombramiento como supervisora cultural y de calidad de traducción para la implementación con Hank Tech. Un pago inmediato equivalente a la oferta original, más una bonificación por daños, suficiente para cubrir el desalojo y los tratamientos médicos de su madre, un proceso de investigación con resultados públicos y compromisos de rehiring para técnicos afectados por el sabotaje. Si la empresa aceptaba, se firmaría en 48 horas con auditoría externa independiente. Si rechazaban, Lucía se comprometía a hacer públicas las pruebas a Hank Tech y a la prensa técnica. Hubo un murmullo. Reeves mostró molestia, su boca se frunció como la de quien se sostiene en uno de sus principios. «No pagamos chantajes», afirmó, pero su voz no estaba del todo firme. La frialdad del millonario no borró la lógica del riesgo. Perder el contrato dañaría su imagen y afectaría el resultado trimestral. Además, la intervención de Lin había agregado una variable inesperada. Hank Tech no solo exigía certezas técnicas, pedía garantías de que la cultura con la que trabajaban no era hostil a quienes aportaran verdadero capital intelectual. Willis intentó desmontar la petición con la retórica del orden. Esto es un precedente peligroso, recompensar acusaciones mediante contratos personales. Sin embargo, la presión se acumulaba. La sala ejecutiva dejó de ser un teatro para convertirse en un tribunal de intereses. Al final, Reeves respiró hondo y con esa mezcla de pragmatismo y cálculo que tanto define a quienes han hecho del privilegio una norma, ofreció una respuesta que sabía a concesión. «Acepto auditar, pago la suma provisional. Si la investigación externa nos muestra otra cosa, ajustaremos en consecuencia. Y sobre el nombramiento, discutiremos un título que tenga sentido para la operativa». No fue una entrega entusiasta, fue una jugada política. Obtuvo tiempo y control sobre la narrativa. Pero la historia no terminó en esa media victoria. Willis, acorralado, intentó un último movimiento, una filtración sutil que pretendía echar sospechas sobre la credibilidad de Lucía, insinuando irregularidades en su cuenta alterna.
Fue el instante en que el equipo de seguridad presentó un documento que resultó decisivo: la transcripción de un chat en el que Willis pedía a un par de coordinadores que ajustaran la versión para que pareciera interna, y en términos que no admitían muchas dudas, hablaba de quitarle brillo a cualquier autor externo. La evidencia fue el nudo que dejó sin posibilidades retóricas. La consecuencia fue inmediata en términos laborales. Willis fue apartado provisoriamente de sus funciones hasta la culminación de la investigación. Los ejecutivos, que miraban más allá de la ética, lo hicieron también por un cálculo de riesgo. Reeves, entretanto, sostuvo una postura ambivalente. Había perdido control de la narrativa pública, y la imagen era algo que él valoraba para sus negocios, pero aceptó que Lucía recibiría un pago inmediato y que se abriría un proceso de negociación formal para su incorporación como consultora. No era la luna que ella soñaba, pero era, por primera vez, una puerta abierta. Esa noche, la notificación bancaria apareció en el teléfono de Lucía como un alivio material y como un símbolo. La suma que había prometido Reeves se reflejaba en su cuenta. No la dejó exultante, la dejó con la posibilidad de respirar sin tener que negociar la vida de su madre con la casera. Llamó al hospital y canceló la cita de urgencia que ya no podía pagar. Concertó un tratamiento con la mujer que la cuidaba y por primera vez en meses dejó que una sonrisa entrara en su casa con la prudencia de quien no quiere creerse feliz hasta que las cosas estén firmes. Pero la calma fue cautelosa. La investigación debía continuar, y Lucía no solo quería dinero, quería que el reconocimiento se convirtiera en práctica. En los días que siguieron, redactó junto a Mr. Young un documento más amplio: protocolos para la protección de la autoría intelectual en la empresa, mecanismos de denuncia sin represalias y programas de visibilidad para el talento oculto en las labores de soporte. No buscaba convertir la empresa en santa, sino en responsable. Proponía becas para formación técnica de personal de servicios, un programa de revisión de currículums internos con foco en diversidad y un fondo para cubrir emergencias médicas de trabajadores que demostraran contribuciones extraordinarias. Pidió que la pluma de jade, símbolo de su herencia, pasara a ser un emblema de la pluma de la memoria, un reconocimiento público que premiara contribuciones similares. En la negociación formal que siguió, Reeves mantuvo su distancia emocional, pero cedió en lo estructural. La firma de un acuerdo condicionó su firma pública a garantías: una revisión externa imparcial, un periodo de prueba de 6 meses para cualquier nombramiento y cláusulas para evitar demandas que pudieran derivar en costes reputacionales mayores. Lucía aceptó la prudencia negociadora. Pidió que las cláusulas de protección incluyeran medidas concretas para su familia y un cronograma de transparencia para las acciones de reforma interna. Firmaron en una sala de juntas en la que no hubo abrazos ni reconciliaciones grandilocuentes. Hubo papeles, sellos y el clic metálico de un bolígrafo, que esta vez no estaba envuelto en trapos sino sobre la mesa como un objeto de poder reconocido. El resultado inmediato fue doble. Willis fue despedido tras una reunión interna en la que la evidencia y la política se aliaron en su contra. El equipo técnico que había sido objeto de marginación recibió una reconciliación formal y una oferta de reingreso en condiciones más visibles. Reeves, con su habitual mesura, anunció ante la dirección que la empresa adoptaría medidas para mejorar la gestión de autoría y la transparencia de procesos. En la calle, la noticia se filtró en círculos profesionales y comenzó a generar atención. Hank Tech, satisfecha con el compromiso de auditar procesos y con las garantías ofrecidas, decidió retomar la negociación condicionada a la supervisión técnica de Lucía como consultora, en la fase piloto. Era mucho, y a la vez lo justo. La mujer que había sido llamada a arreglar frases se convertía en agente de control sobre cómo esas frases se aceptarían e implementarían. Durante los meses posteriores, Lucía trabajó a un ritmo que ejemplos cotidianos no ilustran bien. Jornadas que empezaban en la revisión de un párrafo y terminaban en la coordinación de un plan de formación para personal de servicios. Reuniones con equipos técnicos para diseñar guías de traducción funcional y correct. Entrevistas con recursos humanos para definir un protocolo de denuncia. Y visitas a la casa donde Min se recuperaba lentamente. No fue un ascenso instantáneo al Olimpo corporativo. Fue un proceso lento, lleno de papeles, de conversaciones agotadoras y de decisiones que exigían más diplomacia que ira.
Aprendió a traducir contratos con la claridad del que conoce el impacto humano de cada cláusula. También aprendió a moverse en salas pobladas de egos que no toleraban un ejercicio igualitario de la escucha. La pluma de jade, recuperada en una bolsa de papel tras el gesto anónimo del guardia, dejó de ser solamente un tesoro privado. En la inauguración de un pequeño stand en el hall principal, Reeves accedió, no por generosidad sino por cálculo corporativo, a que la pluma participara en la ceremonia simbólica de la nueva iniciativa. Un muro con historias de visibilidad donde se exhibirían testimonios de las personas cuya contribución técnica había sido ignorada. Lucía, con el rostro todavía marcado por noches de trabajo, puso la pluma en un soporte transparente y habló sin teatralidad sobre lo que significaba ser vista no como un trofeo, sino como una responsabilidad. La reacción interna fue compleja. Algunos ejecutivos aplaudieron, no por fe en la causa, sino por la razón del negocio. Mostrar reformismo tranquiliza clientes. Otros murmuraron que la empresa se había dejado llevar por un escándalo que podría haberse gestionado de forma más discreta. Pero la cultura empezó a moverse. Se crearon becas dirigidas a trabajadores de servicios para formarse en competencias técnicas. Se impulsó un plan de revisión de currículums que evitaba que los talentos ocultos quedaran fuera por falta de visibilidad. Y se acordaron sesiones periódicas con Hank Tech para garantizar que las traducciones se trabajaran con equipos mixtos que incluyeran perfiles de orígenes diversos. La vida personal de Lucía también cambió, aunque no de forma hollywoodense. Con el dinero que le entregaron, pudo negociar con la casera el pago de las mensualidades atrasadas y obtener un aplazamiento que le dio tiempo para estabilizar la salud a su madre. Min no quedó milagrosamente curada, su condición requirió tratamientos y paciencia, pero tuvo acceso a una operación programada, un seguimiento médico y la tranquilidad de un hogar más seguro, donde el sonido de la factura no era ya un rumor de amenaza diaria. Lucía aprendió a dormir sin la sensación constante de hundimiento, aunque las noches de desvelo por la responsabilidad recién adquirida llegaban con su propio peso. 6 meses después de la risa que encendió todo, la empresa había cambiado en algo más que en palabras. La oficina de Lucía, pequeña y sin lujo, era ahora un espacio con una placa modesta, supervisora de cultura y calidad, Lucía Vega. No había un despacho con alfombras de piel ni una puerta con nombre en dorado. Había una mesa con tazas, un estante con referencias técnicas y un soporte donde, bajo vidrio, reposaba la pluma de jade con una pequeña tarjeta. Pluma de jade, símbolo de la memoria y la responsabilidad. Había también una pizarra con metas medibles, porcentaje de empleados con movilidad interna, número de becas otorgadas, tiempo de respuesta a denuncias internas y un canal abierto de comunicación con Hank Tech para evaluaciones trimestrales. Los resultados fueron tangibles en números y en rostros. Un ingeniero que había sido despedido injustamente fue recontratado tras una revisión. Una trabajadora de cafetería accedió a un curso de formación técnica que le permitió optar a un puesto administrativo. Se lanzaron talleres donde personal de servicios y técnicos discutían lenguaje funcional aplicado a proyectos reales. La pluma de la memoria, una iniciativa que Lucía impulsó, otorgó su primer reconocimiento a una asistente de laboratorio que había traducido protocolos clínicos imprescindibles para un proyecto colaborativo con universidades y cuya contribución había sido originalmente ignorada. No todo fue perfecto. Al interior de la empresa algunos aún murmuraban sobre la intervención pública y de que el asunto había sido exagerado por una narración compasiva. Reeves siguió siendo Reeves, no dejó de ser calculador ni de medir sus gestos en términos de retorno de marca. A veces, Lucía lo veía en los pasillos con una carpeta, hablando por teléfono con una voz que no se podía confundir con la inocencia. Era un hombre que entendía que, en la medida en que la reputación movía capital, convenía incorporar mínimos elementos simbólicos de cambio. Ella lo aceptó, no buscaba caerle bien a nadie, solo cambiar prácticas que le habían costado a mucha gente trabajo y estabilidad. En la comunidad, el cambio se notó de modo práctico. La noticia del caso abrió conversaciones en foros profesionales sobre la protección de la autoría en traductores técnicos y sobre la necesidad de incluir voces diversas en equipos de proyecto. Se iniciaron debates en redes sobre cómo las empresas valoran el trabajo invisible y cómo ejemplos como el de Lucía podían ser modelo para prácticas más justas. Su historia se compartió en columnas técnicas y en espacios de activismo laboral. Algunas versiones la pintaron como heroína solitaria, otras como símbolo de un movimiento. Ella, en público, siempre matizaba:
No se trata de que una persona gane la batalla, se trata de que los procesos cambien para proteger a los múltiples Night Owls que existen. En lo personal, su relación con la comunidad se fortaleció. El guardia que había devuelto la pluma cobró una nueva dimensión. Ahora lo saludaban con más respeto y algunos le agradecían por no haberla vendido. Mr. Young visitaba con frecuencia, dejando en el estante libros técnicos y galletas caseras. La vecina que la apoyó en los días de mayor tensión recibió una invitación a una charla sobre formación técnica. Los pequeños gestos de solidaridad que habían sido su sostén aparecían ahora como parte esencial de un relato colectivo. No había clima heroico, sino tejido comunitario. La pluma, en especial, continuó siendo el símbolo que moldeaba la historia. En una ceremonia sencilla, la empresa incorporó la imagen de la pluma en el logotipo de la iniciativa de becas. Lucía no pidió que la pluma la exaltara, pidió que fuera recordatorio de que aquello que parece menor en una oficina puede ser la llave de un contrato que sostiene familias. Cada vez que la miraba, pensaba en su padre, en cómo Rafael le había enseñado que nombrar las cosas era también protegerlas. La pluma dejó de ser un talismán íntimo y se volvió un emblema público de responsabilidad. El capítulo final de la trayectoria inmediata tuvo un matiz personal. La salud de Min mejoró lo suficiente para que ella pudiera volver a caminar por el pasillo del edificio, a sentarse en una silla en la cocina y a mirar la ciudad desde la ventana con cierta tranquilidad. No hubo celebraciones ostentosas, hubo cenas simples y agradecimientos a veces sin palabras. Lucía, que había aprendido a medir su alegría, la compartía en pequeños actos. Una llamada para pedirle al casero que les diera más tiempo si surgía un problema, una consulta con el equipo médico para planificar seguimientos, una visita a una aula donde jóvenes aprendían traducción técnica y a quienes ella contaba su experiencia con franqueza. En la empresa, algunos cambios se consolidaron en políticas escritas y revisadas trimestralmente. Se estableció un comité de revisión externa que incluía a representantes de clientes y a expertos técnicos con voz y voto en procesos donde la calidad lingüística pudiera afectar implementaciones técnicas. Se instituyeron garantías de no represalias y la plataforma interna habilitó un sistema de registro de autorías, donde las firmas digitales contaban con mayor protección criptográfica. Lucía colaboró en la redacción de esas herramientas, consciente de que su objetivo no era controlar, sino construir resguardos. Aún así, la transformación fue paulatina. Las viejas dinámicas no desaparecen por decreto. Algunos ejecutivos continuaron creyendo que sus atajos eran normales. Algunos trabajadores siguieron resignándose ante la invisibilidad como si no hubiera otra alternativa. La verdadera tarea, pensaba Lucía, era mantener encendida la pregunta: ¿quién se beneficia y quién paga el precio cuando se borra una firma? Esa pregunta, convertida en práctica institucional, tendría efectos a largo plazo. En una reunión informal para celebrar el primer semestre del programa, Lucía habló ante un grupo pequeño. No buscó el aplauso desmedido. Contó una frase que parecía simple, pero que sintetizaba su experiencia. No pido que me vean solo por lo que he hecho yo. Pido que miren a los que siguen ahí y que aprendan a nombrarlos. Al terminar, alguien le entregó una tarjeta con un pedido. Ven a dar una charla en la universidad. Queremos mostrar esto como caso de estudio. Ella aceptó. Sabía que su historia podía ser útil para otros. La última imagen que quedó en la memoria del edificio fue la de la pluma de jade bajo el vidrio, cerca de una placa con una frase que Lucía había escrito a mano y que la empresa había permitido reproducir. La palabra es puente y escudo. Pasaron días en los que la gente se detenía a leerla y a tomar una foto. Para algunos era una curiosidad, para otros un signo de que algo había cambiado. Y cuando en alguna reunión Rips solía soltar una risa por costumbre, ya no era la misma risa que había despreciado la posibilidad de verdad. Era una risa más cautelosa, consciente de que en la sala de abajo alguien había aprendido a escuchar, y que esa escucha ahora exigía consecuencia. Si te ha emocionado este relato y quieres ver más historias de personas que convierten la invisibilidad en voz, suscríbete ahora y acompáñanos en el siguiente capítulo de Relatos Reales y Transformadores.
En el epílogo de esta historia, 6 meses después, la casa de Lucía conserva el calor de las mañanas con Min. La pluma de jade reposa en el despacho modesto y su nombre está en una placa que, aunque pequeña, marca un antes y un después en la empresa. Los programas que impulsó muestran números iniciales: un 10% de aumento en movilidad interna de perfiles no tradicionales, un programa de becas que ya financia 3 formaciones, y una línea de apoyo para emergencias que ya dio cobertura a 2 trabajadores. No son cifras que arreglen siglos de injusticia, pero sirven para que menos personas queden sin voz. Willis, por su parte, aprendió las consecuencias de una táctica que pretendió ocultar el mérito ajeno. Su despido fue una sanción laboral y una advertencia tangible de que las prácticas de sabotaje pueden costar carreras. Reeves, pragmático como siempre, siguió moviendo piezas en su tablero. Su reconocimiento hacia Lucía fue más calculado que emotivo, pero fue suficiente para que la empresa cumpliera con compromisos públicos y financieros. La pluma de jade, que un día simbolizó la memoria de un padre y la dignidad de una hija, ahora forma parte de un legado que pretende extenderse. Cada vez que alguien entra en la sala y la mira, sabe que esa historia no es solo la de una maid que hizo algo inesperado, sino la de un conjunto de personas que, al sumarse, transformaron una injusticia en una oportunidad de responsabilidad. Cuando el millonario se rió, pensó que era un juego. Lo que no sabía era que bajo ese sonido había una mujer que había contado las cuentas de su vida y decidió que la invisibilidad ya no era una opción. Comparte en los comentarios una vez en la que te subestimaron y cómo lo enfrentaste. Tu experiencia puede ser la chispa que encienda otra historia de justicia.